¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a tu programa Mundo Universitario. Este programa que transmitimos a través del 89.5 de FM desde la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenidos a tu programa Mundo Universitario. A partir pues, de este miércoles vamos a estar transmitiendo la hora de Mundo Universitario de 12 a 1. Yo creo que nos pusieron un reto muy grande porque pues vamos a competir más con otras audiencias, ¿no? Ya sabe usted, nos va a escuchar a partir de hoy miércoles a las de 12 a 1 del mediodía. Vamos a estar con ustedes y saludamos en los controles a Noé Santoyo, que como siempre muy puntual trabajando ahí para que esto salga muy bien. Hay que desarrollar esencialmente la inteligencia que tiene cada ser humano, porque a través de ella pues tenemos que desarrollar lenguaje, vocalización, técnicas como la persuasión, técnicas como la elocuencia. Todo eso tiene que ver con la política, con la oratoria. O sea, estamos hablando de disciplinas que van juntas, pero que se necesitan unas de otras, y que una sin la otra como que no funciona bien. Entonces, todo eso nos da pues un personaje al que le vamos a llamar líder político. Y hablar pues de liderazgo también es otro aspecto que se tiene que cultivar en el mundo de la política, en donde tiene que ver con oratoria, en donde tiene que ver con elocuencia, donde tiene que ver con persuasión, donde tiene que ver con convencimiento, y todo eso, les decía, redunda en la parte de la inteligencia que te va a ir llevando poco a poco a ser un individuo, un ser humano congruente entre lo que tú estás exigiendo, pidiendo o valorando con lo que tú haces, para que la gente te crea. Si no, no te va a creer la gente, pues. ¿Qué pasa cuando alguien se viene, está en un escenario y agarra un papel y está leyendo todo lo que va a decir, que ni voltea a ver a los que lo están escuchando, ¿no? Para empezar, ya proyectas una imagen de que tú mismo ya no eres confiable. Pero en cambio, le miras a los ojos, le miras a la cara, estás pendiente de ellos, de su reacción, porque te das cuenta si te están poniendo atención, no se están poniendo atención, y tienes que agudizar tus sentidos aplicados al auditorio o utilizados en el escenario cuando se trata de aparatos, ¿no?, electrónicos. Entonces tienes que estar muy pendiente de eso y tienes que entrenarte para, cuando te das cuenta, saber qué hacer, porque tienes que aprender a dominar el auditorio. El decir dominar no quiere decir someter. Dominar quiere decir que lo mantengas atento a ti, a lo que tú le estás diciendo, y que lo convenzas que te haga caso. Para eso, con tus argumentos, vas a lograr persuasión. De eso se trata. Y aquí tiene que ver mucho el tono de tu voz, porque ese es el encanto que atrae al público, el tono de tu voz. Hace un momento les decía la fuerza que trae detrás cuando tú hablas, tu voz, ese sonido lo puedes modular, y eso es lo que vamos a aprender, irlo modulando poco a poco para que las palabras salgan amables en el tono y también, por supuesto, en los significados. Y es cuando aquel que tienes enfrente va a estar dispuesto a escucharte. Y si lo logras, hasta hacerte caso. Que eso que es un
serio y te siga si es posible. Y si tu liderazgo es capaz de eso, pues lo puedes llevar a donde quieras. Es decir, siempre que tu voz sea empleada, logre que te ponga atención el que le escucha. Hay diferentes técnicas que vamos a aplicar para esto, desde la vocalización. Esto es un entrenamiento práctico, vocalización. Se preguntarán ustedes, a veces lo escuchamos en radio y la televisión, cuando los artistas hablan de la vocalización, o vas a un taller de literatura, hablan de vocalización, a veces hay exposiciones de cuentos o anécdotas o frases por personas que leen muy bien, pronuncian muy bien, entonan muy bien. Eso también lo puedes hacer tú sin siquiera leer. Puedes hacer enfrente de la gente que tengas entonaciones agradables, porque la voz, les decía, es el mejor instrumento musical que podemos desarrollar. La voz, cuando la imitamos, debe ser un agasajo para los oídos del que nos está escuchando, y eso nos da a nosotros la oportunidad, ahora sí, como decíamos en el receso, de hacer el bien a otras personas, de convencerlas con cosas positivas. Lo que le pasa al orador, que nadie pena, está hablando, no domina el tema. Es esencial, básico, dominar el tema. Si tú no dominas el tema, enfrente titubeas, te ves nervioso, inseguro. Y lamentablemente, lo que decíamos del profesor, cuando el profesor se para enfrente de su grupo, al profesor le ven los pies, le ven las piernas, le ven todo, hasta cómo está su mirada, todo le ven. Y si el profesor no transmite seguridad, si no transmite dominio de sí mismo, si no transmite dominio del tema, van a andar jugando y brincando a los muchachos y tirándose como lo hacen con los, en las películas se ve cuando los profesores son muy grandes, no, es un desgarrate ahí con los alumnos. Simitrio. Así parece. Entonces el orador debe pararse enfrente, seguro de sí mismo primero, convencido del tema que va a desarrollar, transmitirlo con elocuencia si es necesario, porque no todos los discursos van a requerir siempre mucha elocuencia, a veces es mediana elocuencia. En fin, hay que subir, hay que demostrar seguridad, dominio del tema, pero que eso vaya congruente con los conceptos que estás virtiendo en ese momento, porque si no, no van a creer en ti. Ese es el problema. Y cuando no creen en ti, ¿qué pasa? Se revienta el asunto. Desperdiciaste la oportunidad de convencer a un grupo. El orador debe ser ese que tiene algo que decir, que se para y lo dice con seguridad y dominio. Ese es el orador. Y eso es lo que hay que hacer. Si no podemos hacer eso, pues entonces no es posible. ¿Y cómo se logra? Muy fácil. Practicando. Aquí se vale mucho usar la imaginación. Se vale mucho usar la imaginación. ¿Qué puedo hacer? Hay muchas recomendaciones para esto que vamos a ir viendo a través de las charlas y nos van a ayudar mucho. Es otra cosa muy importante en este asunto de la oratoria, la mirada. La mirada. Nosotros tenemos que aprender a ver a todo el mundo y a ver si es posible a los ojos. No se recomienda mucho quedarse mirando a una sola persona porque la hace sentir mal a la persona y tú mismo puedes caer en un error. Entonces, ¿por qué? Porque no todos tenemos mirada pasible, no todos tenemos mirada amable, y no va a faltar quien se va a sentir ofendido y también te va a mirar feo y te va a desequilibrar del asunto. Entonces, ¿qué hacemos como técnica? Mirarlos a todos, pasear la mirada a un lado, a otro, y te va a permitir, a propósito de dominio, a que los tengas en un puño. Eso te va a permitir a dominar a ese auditorio, atraer la atención de ese auditorio,
Si no queremos decir la palabra dominar, pues no la digamos, pero sí atraer al auditorio y hacer a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? A traer este argumento y exponerlo. Ese es el asunto. Pero se practica. ¿Cómo practicar? Yo recuerdo cuando estaba jovencito, participé en un concurso de oratoria por ahí y me decía el profe, no veas a nadie, ven en la cabeza, que parezca que los estás viendo, pero no te detengas. Y es cierto eso, parece que sí los estás viendo, porque no se mide la mirada. Cuando tú miras fijamente a los ojos, se descubre, pero de pasadita, no te entretengas, porque te van a sacar de onda. Ya cuando tienes experiencia, puedes ver a quien quieras, las veces que quieras, y no pasa nada. Pero tú ya dominas, ¿sí? Ya aprendiste, y no te van a sacar de onda. El problema es cuando el orador llega, híjole, no va preparado, no tiene dominio del tema, y sabe que se puede equivocar. ¡Error! Tú debes ir seguro que no te vas a equivocar. Y la única manera de ir seguro, sabiendo que no te vas a equivocar, ¿cuál es? Dominio del tema, estudio del tema. Vamos a aprender la técnica. ¿Cómo se domina el tema? ¿Cómo vamos a tener contacto con el tema? Nosotros los que acostumbramos radio, eso lo hacemos muy seguido porque a veces tocamos un tema, a veces tocamos otro, y como es muy diverso, pues tenemos que aplicar la técnica de estudiar. Pero ese es el chiste, estudiar. Otra de las cosas que debe tener el político, el orador político, el orador religioso, todos los oradores, es poder desplazarse de un lado para otro para que tenga movilidad por una parte y por otra acercamiento con el auditorio. A veces no es bueno meterse entre las filas. Yo no acostumbro a eso y no me gusta meterme entre las filas porque siento como que invado el espacio del auditorio y eso los auditorios no lo aceptan. Yo he visto políticos que se pasean, dan la vuelta. ¿Y qué pasa cuando ya rebasaste la primera línea del auditorio? Oye, ¿se van a dar vuelta para seguir viendo? Entonces es incómodo. Entonces, por respeto al auditorio, hay que permanecer enfrente del auditorio. Muévete, pero eso es lo que yo recomiendo. Aquí sí nos podemos mover y para acá sí nos podemos mover. Es una especie de chequeo si te están poniendo atención. Porque si tú te mueves y la mirada está para otro lado, sigue donde la tenía, no te están poniendo atención. Ese es el asunto. Pero si el orador se mueve para un lado y ves que se mueve la mirada para allá, es que te están viendo, es que te están poniendo atención. Si no, no te están pelando. Entonces, como tú estás dominando el tema, ¿qué sigue en ese momento? ¿Qué voy a hacer para que me pongan atención? Ese es el asunto. Hacer lo que acabo de hacer en un momento, bajo la voz. Y si no bajo la voz, se ve que sí te ponen atención. Y luego, si la subes, todos esos cambios sirven para que se tenga la atención, pero eso es cuando tienes dominio del tema, dominio de ti mismo, y eso te ayuda a dominar el resto del escenario que es el auditorio. ¿Sí? Todo eso podemos hacer, pero se hace practicando y practicando, ¿no? Pero si tú puedes hacerlo dirigiéndote directamente al auditorio, bien, y si tienes un atril y lo utilizas, qué bueno, pero no pasa nada si el atril nomás te sirve de apoyo, porque también eso que te pases como loco así enfrente a veces no es muy bueno y a veces nos hace quedar mal porque a veces nos tropezamos. El asunto es que tú tienes que, por tiempo, tal vez se va a hacer en el tienes que darte cuenta con una visita previa de cómo está el escenario. Porque imagínate, tú te metes al escenario y no lo conoces. Hasta si quieres contar los escalones, si tienes escalones, porque te vas a dar algo más, algo te vas a recuperar. Y ese es la gente de Ilka.
El arte y la técnica de la oratoria solo se domina practicando. Introducción o exordio es la parte inicial del discurso. Y es recomendable el exordio. Vamos a utilizar un poco la memoria, a ver si nos acordamos de exordios. Hacerlos ya sea con una frase célebre, empezando con una frase célebre, dependiendo del tema que vamos a tratar. Una frase célebre como por ejemplo una muy trillada que es el respeto a ¿cómo es el respeto al derecho ajeno es la paz. Por ejemplo eso, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese puede ser un inicio de exordio, pero no termina ahí. Le puedes poner algo más adelante, empezar. El respeto al derecho ajeno es la paz. Frase pronunciada por el benemérito de las Américas en la época tal y tal. ¿Qué nos recuerda los momentos que pasamos ahora ya? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el exordio? El exordio o inicio o introducción. ¿Qué tiene que hacer eso? Atrapar al público. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que llamar la atención del público. Esa es una frase. Hay infinidad de frases con las que ustedes pueden empezar un discurso. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ahí que puedes incluir 2 o 3 frases más adelante y decirle al público que el respeto es la mejor fórmula de la convivencia humana para vivir en paz. ¿Qué le está diciendo? Que vas a hablar de la paz, que vas a hablar del respeto. Eso le está diciendo. Que si es, por ejemplo, el petróleo, buscamos algo que vaya relacionado con el petróleo, que incluso sea una frase famosa, o inventamos que quede bonita. Es decir, tenemos que ser muy creativos nosotros al momento de estar escribiendo el discurso que vamos a pronunciar. Y si ustedes lo están haciendo, va a ser muy difícil que se les olvide, porque es su creación. Ustedes van a parir el discurso. De eso se trata. Entonces, cuando ya tengan listo el exordio, que puede ser, como les decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y en nuestros tiempos la paz es importante porque es el elemento más importante de convivencia humana. Y luego ya empiezas con el otro. Ya te llamaste la atención, ahora empiezas con lo que va a ser es exordio, proposición y epílogo. ¿Qué es la segunda parte? La proposición. En la proposición que tú haces se debe partir en 3 elementos. El primero es exponer lo que empezaste. Es decir, en los tiempos actuales tenemos ausente el respeto hacia los demás. Cuando nos involucramos, bla, bla, ya tú le pones ahí todo lo que quieras, que no debe ser más de 2 o 3 renglones, no muchos, para plantear el problema. Ya lo planteaste el problema. O si tú quieres decir, tenemos un problema, ¿cuál es el problema? El problema es el respeto. Bueno, pero es otro. El respeto son las calles que tienen baches. Entonces podemos poner. En la actual administración se notan más los baches como si fueran los cráteres de la luna. O sea, y ya planteaste el problema. Y necesitamos que la autoridad nos resuelva, por eso la elegí. Ya tú le pones lo que quieras al discurso, que haya congruencia, que haya secuencia, todo eso debe llevar el discurso. Yo les voy a proporcionar un discurso para que ustedes
vean la estructura por partes, ese se lo voy a mandar. Entonces, sigue la parte de planteamiento del problema. Segundo, tú vas a dar estadísticas si quieres. También en el exordio se me olvidaba decir que el exordio puede ser por estadísticas. Cada minuto hay una persona inconforme por la falta de respeto en las calles de la ciudad. Ya eso es un exordio. Pero tú ya estás apoyando en una estadística. En el caso de la proposición, puedes incluir estadísticas ya más documentadas, diciendo todas las consecuencias, porque estás planteando el problema de lo que pasa con el respeto, ¿verdad? Sigues tú adelante en la proposición consignando hechos que van relacionados con el respeto. Y después haces una propuesta de solución, y en la propuesta de solución tú vas a consignar una, dos o tres o única de cómo solucionar el problema de los baches o cómo solucionar el problema del respeto. Por eso les digo que la propuesta o proposición, que así se le llaman muchos, la proposición debe llevar el planteamiento del problema, las formas de solucionarlo y el final. El final es y convocamos a toda la ciudadanía a participar en la solución de este problema, diciéndole a la autoridad a través de los medios adecuados en dónde se encuentran los baches o dónde hay problemas de respeto, etc. Es decir, al final. Y quiere decir, para que el público se quede impactado, la tercera parte, que es el epílogo. Acuérdense, el discurso tiene tres partes. Es el exordio o principio, la proposición o el cuerpo del planteamiento y el final del planteamiento. Y el epílogo es la tercera parte del discurso, pero no confundamos las tres partes del discurso con las tres partes de la propuesta. Acuérdense, la propuesta lleva, igual que el discurso, un principio, un cuerpo y el final, ¿no? Entonces, el epílogo es el cierre, y los cierres siempre son fuertes que llaman la atención. ¿Cuál puede ser el cierre? El cierre. Solo con una sociedad informada tendremos gobiernos responsables. Puede ser relacionada con las estadísticas que diste, con el planteamiento que hiciste y la solución que estás proponiendo, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, un discurso así lo haces. Que tú estás en un lugar y te dices, oye, fíjate, Juan, que hay un problema aquí, no hay uno en contra. Necesitamos que nos apoyes. Sabemos que tú sí le interesa el asunto. Y ¿cuál es el tema? No, pues el tema es el agua. Acá lo que se chica es toda el agua. A ver, la proposición, sobre la proposición de Pilo, acá. Voy a buscar las tres. ¿Con qué frase empiezo? El elemento más vital para la subsistencia del hombre es el agua. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a decir? No, pues estamos en una guerra, no hay agua, hay que cuidarla, el agua es vida, hay que hacer las llaves, hay que lavar los carros. O sea, ya te llevan una lluvia de ideas, ahí ya es un cuartito de 4, 5, 6, 7 renglones. Si puedes hacer una cuartilla. Pero si haces un discurso en un minuto y medio, no pasa nada. Porque los discursos que se hacen largos, que tienen cierto tiempo, son donde hay auditorio porque tiene que ir, porque está convocado, no necesariamente tienes que convencer a los demás para escuchar que ya se acabó, o van de acarreado. El asunto es cuando tú vas a debatir o que se ofreció, ahí es donde tienes que prepararte rápido y mentalmente hacer un discurso con esas tres partes, y con esas tres partes sale bien. Incluso en los concursos se hace eso. Porque te dan, cuando vas a concursar en un auditorio, te dan la oportunidad de que
checar es que vayan esos tres elementos del discurso. Claro, muchas veces los oradores son muy hábiles y lo hacen con cierta ventaja, ¿no? Improvisan el discurso, como ya les dijiste cómo se hace, lo hacen 4 personas. Entonces, hablan pausado, no hablan mucho, para hacer el tiempo. Y luego, lo dicen con elocuencia, porque si hablas pausado puedes ser más elocuente. Si no hablas pausado, te puedes equivocar, porque tú puedes estar hablando fuerte, vocalizando, es como lo estoy haciendo en este momento, y me estoy llevando más tiempo, pero puedo decir fuerte y vocalizado, y ya entraste. Y es la oportunidad que tú tienes para convencer a otras personas. Es la oportunidad que tú tienes de destacar cuando te piden esos favoritos. Entonces, para la próxima, dices, no, pues le digamos a fulano, vamos a buscar el peor esto de ese discurso. Te digo un favor, y así es como se va metiendo uno al ambiente de ir escalando puestos, porque eso te permite a ti demostrar que eres una persona con preparación. Y es muy raro que un orador no tenga cierta tendencia o cierta demostración de liderazgo. Es decir, proyectas también que puedes convertirte en un buen líder. Todavía existe la polémica como en la oratoria, si el líder nace o se hace. Hay quien dice que nace, y otros dicen que se hace. Yo digo que si no nace, no puede ser, ¿verdad? Entonces, así decía un padre, pues decía, no, dice, es que el líder nace, no, sí. Miren, todos somos líderes, porque al momento de la fecundación, el que llega primero se fecunda. Entonces, ¿quién llegó primero? Pues el líder. Entonces, una explicación muy conveniente, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, repitiendo, esas 3 partes son las del discurso. Empezar con una frase atractiva, empezar con una frase célebre, inventar la frase, emplear estadísticas, momentos históricos, todo eso lo puedes poner al exordio y hacerlo bonito, ¿eh? Porque si tú en un exordio dices, y como dijo Napoleón en la guerra, ya le pones tu hilo que quieras, o como dijo Colosio, ya le pones tu hilo, lo haces bonito y lo preparas, 2 renglones, un renglón, con una buena frase y empiezan los discursos. Muchas veces hay oradores que empiezan con la frase, veo un país hambriento y con sed de justicia. Estimados concurrentes, hoy les voy a hablar, a veces le hacen así, pero primero jalan a la gente, de eso se trata. Con una buena pieza de exordio, los jalas, bien pensada, porque tú ya sabes por qué vinieron. Entonces, como tú ya sabes a qué vinieron, ya sabes qué decir. Y te preparas en esa parte. Entonces, lo de la proposición, que son también 3 partes, es plantear el problema, plantear una o varias soluciones y ya un cierre. ¿Del problema? ¿Vale? ¿Del problema? Sí, un cierre del problema. Y luego ya, con otra frase célebre o con otra estadística, haces el epílogo, que es el final del discurso. Damos las gracias al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, al ingeniero Salvador Hernández Vélez, a la doctora Sandra López Chavarría, al licenciado Orlando Espino, que es el jefe de operaciones aquí en Radio Universidad, en los controles, a la licenciada Jessica García, y pásela bien y viva la mejor.